¿Alguna vez has sentido que estás completamente solo barra diagonal a un paso de rendirte, justo antes de que la vida te dé la vuelta a la tortilla? En una mañana luminosa, pero con ese frío que te cala hasta los huesos, en el corazón del distrito financiero, donde los edificios de cristal se pinchan el cielo y los coches caros circulan sin hacer ruido, una niña con las mejillas sucias y la mirada cansada empujó las inmensas puertas del Banco Gran Corona. Se llamaba Carmen, y sus manitas agarraban una tarjeta bancaria muy gastada. La sujetaba como quien se aferra al último clavo ardiendo, a esa pizca de esperanza que te queda. El sol entraba a raudales por los ventanales, pero Carmen, con su camiseta gris rota y unos vaqueros que le venían pequeños, parecía una sombra. Estaba temblorosa, frágil y totalmente fuera de lugar entre el mármol pulido y las columnas que parecían tocar las nubes. Y claro, al verla, la gente se giró. Pero no por amabilidad, sino por pura sorpresa, por extrañeza y, seamos sinceros, con un poco de ese juicio que tan rápido emitimos. Lo que ella buscaba era muy simple. Solo quería saber cuánto dinero le quedaba en su cuenta. Si crees que un gesto de bondad puede cambiarlo todo, y si eres de los que apoya las segundas oportunidades, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Rincón de Bondad. Tu ayuda es clave para seguir encendiendo luces donde hace falta. El viaje de Carmen hasta ese banco no empezó con valor. Si solo hubiese sabido que ese pequeño paso lo cambiaría todo. Había pasado los 2 últimos días deambulando por la ciudad solo con unas cuantas monedas. Su madre, antes de irse, siempre le había dicho que guardara esa pequeña tarjeta blanca con mucho cuidado. Carmen la había conservado durante años, sin saber si valía algo. Solo sabía que hoy, con el estómago rugiéndole de hambre y viendo cómo la gente la evitaba en la calle, era el momento de comprobar si ese trozo de plástico era un milagro que su madre le había dejado o si, por el contrario, no tenía nada de nada. El banco era un hervidero de ruido y energía, algo que Carmen nunca había visto. Las pantallas parpadeaban mostrando números y gráficos bursátiles. Empleados con trajes a medida iban de un lado a otro con carpetas y tazas de café. Los teléfonos no paraban de sonar. Cada rincón olía a poder y a dinero. Y en el centro de todo ese poder estaba don Ricardo Gómez, uno de los inversores más importantes de la ciudad. Su risa resonaba en todo el salón mientras charlaba con sus asesores. Era un hombre acostumbrado a ganar, a mandar y a ser intocable. Nada de lo que pasaba en su día a día conseguía alterarle, hasta que vio a Carmen. La niña estaba en el mostrador de atención al cliente, deslizando tímidamente su tarjeta. La empleada, doña Laura Sánchez, se quedó paralizada al ver el estado de la cría. La gente miraba, algunos con pena, muchos con shock, y unos pocos con una clara irritación. La voz de Carmen era un hilo apenas audible cuando explicó lo que necesitaba. Laura, con una sonrisa dulce, la llevó con delicadeza hacia la zona de don Ricardo. ¿La razón? El terminal exclusivo de Ricardo podía acceder a archivos más profundos de cuentas antiguas. Carmen no tenía ni idea, solo le siguió porque ya no aguantaba más sin saber si le quedaba algo en este mundo. Ricardo la observaba acercarse con una ligera burla. Pensó que sería alguna estrategia publicitaria o un simple error. Se recostó en su silla, riéndose por lo bajo, mientras la niña se acercaba al mostrador. Con un movimiento rápido, ella le entregó la tarjeta, un débito viejo y descolorido que ya había vivido muchas batallas. Ricardo negó con la cabeza ante lo surrealista de la situación. Un multimillonario consultando el saldo de una niña sin hogar. Quizás esa actitud era el reflejo de la burbuja en la que vivía, sin darse cuenta de lo que pasaba fuera. La situación era tan absurda que no pudo evitar que le saliera una sonrisa socarrona. Pero Carmen no se reía. Le temblaban las manos. Sus ojos se movían nerviosos por la inmensa sala, absorbiendo cada mirada crítica. Ella solo quería la verdad. Un momento de claridad. La sala entera pareció enmudecer mientras don Ricardo insertaba la tarjeta en la pantalla. Y de repente, todo cambió. La sonrisa de Ricardo se esfumó al instante. Sus cejas se fruncieron lentamente. Se inclinó, releyendo los dígitos en la pantalla como si esperase que se reordenaran para ser más creíbles. Su asesor se acercó, y sus caras pasaron de la curiosidad al shock.
Laura aguantaba la respiración. El saldo en la pantalla no estaba a cero. No era una cantidad pequeña. No era algo normal para alguien como Carmen. Era una barbaridad. Resulta que la madre de Carmen había trabajado en un pequeño centro comunitario, donde conoció a un empresario muy bondadoso llamado don Pablo Lázaro. Él ya era mayor, no tenía hijos, y le había estado muy agradecido a la madre de Carmen por cuidarle en sus últimos meses de vida. Sin que Carmen o su madre lo supieran, don Pablo había creado un fondo fiduciario a nombre de la niña. Un fondo que había crecido año tras año, sin tocar, acumulando intereses e inversiones que don Pablo había ordenado que continuaran incluso después de su muerte. Él había esperado que algún día Carmen lo encontrara, justo cuando más lo necesitara. Y hoy era ese día. Ricardo se quedó mirando la cifra, dándose cuenta de que la niña que tenía delante no era solo una cría con problemas. Era una de las personas más ricas que había conocido. Una fortuna de la que ella misma no sabía nada. Una riqueza que podía cambiar su vida para siempre. Por primera vez en años, don Ricardo se sintió humillado, total y absolutamente enmudecido. La niña de la que se había reído era ahora la dueña de una fortuna que superaba la de muchos de sus clientes. ¡Qué lección de humildad tan brutal e inesperada! Toda la sala observaba cómo él se levantaba lentamente de su silla. Miró a Carmen, ya no con lástima, sino con un respeto que ella se había ganado sin siquiera saberlo. Carmen no entendía el número en la pantalla. Solo sabía que don Ricardo, de repente, parecía diferente, menos burlón, más humano. Laura se agachó a su lado y le explicó con dulzura la verdad. Al escuchar las palabras, los labios de Carmen se entreabrieron con incredulidad. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Ya no estaba sola. Ya no estaba desamparada. Su madre le había dejado algo mucho más potente de lo que nunca imaginó: seguridad, esperanza y una oportunidad para tener un futuro. La gente en el banco susurraba, atónita por lo que acababan de presenciar. Ricardo, famoso por su prepotencia, ahora ayudaba a Carmen a recoger sus pocas pertenencias. Le ofreció comida, agua y se comprometió a asignar a sus mejores asesores para proteger sus intereses hasta que se nombrara un tutor legal adecuado. Carmen asintió, aún sin asimilarlo, agarrando la tarjeta que acababa de transformar su vida. Aún era de día, y el sol brillaba por los altos ventanales, pero para Carmen, el mundo se sentía nuevo, más cálido, más luminoso y, por fin, seguro. Si esta historia te ha emocionado, recuerda darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Rincón de Bondad. Tu feedback es vital para que estas historias de esperanza lleguen a más gente. Antes de que terminemos, déjanos un comentario. ¿Qué harías si descubrieras un milagro así cuando menos te lo esperas? Cuando Carmen salió del Banco Gran Corona esa misma tarde, caminando hacia la luz del atardecer con una pequeña sonrisa que se formaba por primera vez en años, se dio cuenta de algo muy profundo. El mundo podía ser cruel. El mundo podía ser frío, pero a veces, escondidos en los lugares más inesperados, había regalos que nos dejaban quienes nos querían. Regalos lo suficientemente poderosos como para cambiarlo todo. Y ese día, Carmen llevaba el suyo muy cerca del corazón, sabiendo que su vida ya no se definía por el miedo, sino por la pura posibilidad. Ricardo la observaba acercarse con una ligera burla. Pensó que sería alguna estrategia publicitaria o un simple error. Se recostó en su silla, riéndose por lo bajo, mientras la niña se acercaba al mostrador. Con un movimiento rápido, ella le entregó la tarjeta, un débito viejo y descolorido que ya había vivido muchas batallas. Ricardo negó con la cabeza ante lo surrealista de la situación. Un multimillonario consultando el saldo de una niña sin hogar. Quizás esa actitud era el reflejo de la burbuja en la que vivía, sin darse cuenta de lo que pasaba fuera. La situación era tan absurda que no pudo evitar que le saliera una sonrisa socarrona. Pero Carmen no se reía. Le temblaban las manos. Sus ojos se movían nerviosos por la inmensa sala, absorbiendo cada mirada crítica. Ella solo quería la verdad. Un momento de claridad. La sala entera pareció enmudecer mientras don Ricardo insertaba la tarjeta en la pantalla. Y de repente, todo cambió. La sonrisa de Ricardo se esfumó al instante. Sus cejas se fruncieron lentamente. Se inclinó,
releyendo los dígitos en la pantalla como si esperase que se reordenaran para ser más creíbles. Su asesor se acercó, y sus caras pasaron de la curiosidad al shock. Laura aguantaba la respiración. El saldo en la pantalla no estaba a cero. No era una cantidad pequeña. No era algo normal para alguien como Carmen. Era una barbaridad. Resulta que la madre de Carmen había trabajado en un pequeño centro comunitario, donde conoció a un empresario muy bondadoso llamado don Pablo Lázaro. Él ya era mayor, no tenía hijos, y le había estado muy agradecido a la madre de Carmen por cuidarle en sus últimos meses de vida. Sin que Carmen o su madre lo supieran, don Pablo había creado un fondo fiduciario a nombre de la niña. Un fondo que había crecido año tras año, sin tocar, acumulando intereses e inversiones que don Pablo había ordenado que continuaran incluso después de su muerte. Él había esperado que algún día Carmen lo encontrara, justo cuando más lo necesitara. Y hoy era ese día. Ricardo se quedó mirando la cifra, dándose cuenta de que la niña que tenía delante no era solo una cría con problemas. Era una de las personas más ricas que había conocido. Una fortuna de la que ella misma no sabía nada. Una riqueza que podía cambiar su vida para siempre. Por primera vez en años, don Ricardo se sintió humillado, total y absolutamente enmudecido. La niña de la que se había reído era ahora la dueña de una fortuna que superaba la de muchos de sus clientes. ¡Qué lección de humildad tan brutal e inesperada! Toda la sala observaba cómo él se levantaba lentamente de su silla. Miró a Carmen, ya no con lástima, sino con un respeto que ella se había ganado sin siquiera saberlo. Carmen no entendía el número en la pantalla. Solo sabía que don Ricardo, de repente, parecía diferente, menos burlón, más humano. Laura se agachó a su lado y le explicó con dulzura la verdad. Al escuchar las palabras, los labios de Carmen se entreabrieron con incredulidad. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Ya no estaba sola. Ya no estaba desamparada. Su madre le había dejado algo mucho más potente de lo que nunca imaginó: seguridad, esperanza y una oportunidad para tener un futuro. La gente en el banco susurraba, atónita por lo que acababan de presenciar. Ricardo, famoso por su prepotencia, ahora ayudaba a Carmen a recoger sus pocas pertenencias. Le ofreció comida, agua y se comprometió a asignar a sus mejores asesores para proteger sus intereses hasta que se nombrara un tutor legal adecuado. Carmen asintió, aún sin asimilarlo, agarrando la tarjeta que acababa de transformar su vida. Aún era de día, y el sol brillaba por los altos ventanales, pero para Carmen, el mundo se sentía nuevo, más cálido, más luminoso y, por fin, seguro. Si esta historia te ha emocionado, recuerda darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Rincón de Bondad. Tu feedback es vital para que estas historias de esperanza lleguen a más gente. Antes de que terminemos, déjanos un comentario. ¿Qué harías si descubrieras un milagro así cuando menos te lo esperas? Cuando Carmen salió del Banco Gran Corona esa misma tarde, caminando hacia la luz del atardecer con una pequeña sonrisa que se formaba por primera vez en años, se dio cuenta de algo muy profundo. El mundo podía ser cruel. El mundo podía ser frío, pero a veces, escondidos en los lugares más inesperados, había regalos que nos dejaban quienes nos querían. Regalos lo suficientemente poderosos como para cambiarlo todo. Y ese día, Carmen llevaba el suyo muy cerca del corazón, sabiendo que su vida ya no se definía por el miedo, sino por la pura posibilidad.